Legalmente no existe ninguna diferencia. El hecho de que el accidente ocurra por un imprevisto, por una situación ajena a la voluntad del trabajador, o derivado de la circunstancia de que el trabajador, por su conducta negligente o hasta torpe, pudiera generar un daño en su economía corporal o en su salud, legalmente no existe diferencia. Y aquí quiero ser muy puntual, y una recomendación muy clara que se le debe de hacer a todo empresario es que deben de ser vigilantes, que deben de estar al pendiente, que deben de tener una supervisión, que es una de las obligaciones y de los derechos que emanan de la propia Ley Federal del Trabajo. Es obligación del empresario supervisar. Si un accidente ocurre por negligencia del trabajador, y esto es derivado también de la falta de supervisión del empleador, eso le genera a él una responsabilidad. Por eso es importante que los mecanismos de seguridad, de higiene, de protección, no nada más se otorguen o se concedan, sino que se vigile su estricto cumplimiento, seguimiento y aplicación. De suerte que entre un accidente que ocurra por cuestiones ajenas a la voluntad del trabajador o por una negligencia, el único y directamente afectado siempre será el patrón. ¿Qué debe hacer un trabajador cuando al obtener una pensión o una incapacidad se percata de que su salario con el cual están otorgando ese beneficio es inferior al que tiene laboralmente recibiendo? Aquí la circunstancia de que el trabajador tenga un salario laboral integrado y pagado conforme a la Ley Federal del Trabajo, y que cuando ocurra un accidente, ya sea que le ocasione la recepción de una pensión o una incapacidad, llamémosle subsidio o indemnización, y él se percatara de que está recibiendo una cantidad menor, la primera posibilidad que le otorga la ley, en este caso la Ley del Seguro Social, es hacer una denuncia. Hacer una denuncia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y decirle: yo tengo un salario laboral, lo pruebo con mi nómina y me tienen registrado con un salario menor. Inmediatamente, por ley, el Seguro Social, a través de su departamento de auditoría, ordenará la práctica de una investigación interna en la empresa. Y si llegara a generar el conocimiento y la certeza de que se están generando cotizaciones o pagos por debajo a lo real, pues vendrá una serie de consecuencias económicas y sancionadoras en perjuicio del patrón. En segundo lugar, esa sería la primera posibilidad. En segundo lugar, si el trabajador recibe una pensión muy por debajo de su poder adquisitivo salarial, puede interponer o un recurso de inconformidad o un juicio laboral. Y aquí demandaría ante un tribunal, ante un órgano jurisdiccional, tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social y al patrón. Y ahí, entre los tres, entre el trabajador, el IMSS y el patrón, se van a precisar las circunstancias salariales. Y de llegarse a acreditar ese defecto o ese vicio en el pago de las cuotas, se sancionará al propio empleador.